Hola Camilo, antes de poder empezar a clasificar las oraciones en torno a la jerarquía de las unidades, vamos a ver una pequeña introducción respecto a la clasificación primaria de estas. Antes que nada, se puede dividir en tres partes y la primera de ellas sería por la modalidad del hablante o actitud del hablante. La segunda corresponde a la naturaleza del predicado y la tercera corresponde a los aspectos de independencia o dependencia de las unidades que mostramos. Entre las que se encuentran la primera categoría están las oraciones interrogativas, las declarativas, las imperativas o exhortativas también y las exclamativas. Dentro de esta segunda clasificación encontramos las transitivas, las intransitivas y las copulativas. Las primeras tienden a poder transitar desde el sujeto hasta el verbo y posteriormente hacia el objeto directo. Las intransitivas pueden no depender de un objeto directo o un complemento en la oración y simplemente se establece hasta el verbo y puede quedar la oración terminada desde allí. Mientras que las copulativas, por otro lado, son aquellas que proceden más bien de una unión del sujeto con el verbo ser o estar. Quiere decir que es más simplificada la idea y puede estar relacionada incluso con eventos meteorológicos, cosas que no están directamente relacionadas con un sujeto físico o un animal, una cosa, sino con un estado meteorológico, como está lloviendo mucho. Dentro de las reglas de los transitivos puede existir aquellos que se terminan como verbos transitivos, pero pueden incluso comportarse algunos verbos que son intransitivos como transitivos. Por ejemplo, nacer, brillar, estudiar, trabajar, pueden ser verbos que se consideren intransitivos. Esto quiere decir que solo se menciona el sujeto y el verbo y no hay necesidad de mencionar un objeto directo. Puede incluso solamente proceder un complemento circunstancial o de complemento de espacio o de tiempo. En el ejemplo que viene en el libro de la Real Academia Española se puede ver el niño nació ayer o la noche anterior. Este es un ejemplo de una oración intransitiva, o bueno, con un verbo intransitivo porque el verbo no está transitando, no está pasando a ningún lado de la oración, no está modificando a otro lado de la oración o a otro sujeto que se comporta como objeto directo, sino que puede incluso comportarse hasta el verbo mismo, como el niño nació, y simplemente quedarse ahí. Por otro lado, puede ser otro caso, en el caso de los transitivos, por ejemplo, el obrero ha dado, pero ¿ha dado qué? No está claro terminar el caso de la oración hasta ahí, entonces puede ser el obrero ha dado de comer a un perro que se encuentra en la esquina, por ejemplo. Y ya sabemos que el perro es el objeto directo. Dio es el verbo transitivo, que en este caso se comporta como transitivo, y el sujeto, el obrero. Dentro de la clasificación de independencia de unidad lingüística podemos encontrar, ahora sí, las oraciones que estamos buscando respecto a su formación, a su simplicidad o su complejidad o la coordinación o subordinación de estos mismos. Por ejemplo, las independientes podrían ser las oraciones simples, esas que solo conceden a un sujeto
una unidad verbal o una acción específica. Mientras también las oraciones coordinadas pueden considerarse como independientes debido a que esta unidad gramatical y verbal puede estar compuesta, sí, porque no solamente se expresa una acción, sino que puede expresarse dos o hasta más acciones dentro de la oración, pero cada una de ellas se comporta independientemente de la otra. Son como paralelas, por así decirlo. En cuyo caso las subordinadas y yuxtapuestas entran dentro del marco de las dependientes, aquellas que sí requieren de una oración principal para funcionar. Ahora nos toca clasificar las oraciones compuestas coordinadas, que tienen el aspecto de las oraciones copulativas, coordinadas copulativas. Estas son aquellas que tienen la unión de varios verbos dentro de una misma oración, o sea, varias acciones pasando en diferentes instancias. Lo que pasa es que se llaman copulativas precisamente porque en la definición de esta se tienen que hacer complementos de lo que se está diciendo. Por ejemplo, en el caso anterior veíamos a las oraciones copulativas, aquellas que tenían los verbos copulativos, por así decirlo, como aquellos que se aferraban a describir y a terminar de describir el sujeto o el objeto del que se estaba hablando en la oración. En este caso, las copulativas son aquellas oraciones que siguen teniendo un complemento y tienen que sumar o tienen que ser adiciones dentro de la misma oración. Puede haber casos en los que también se incluya una adición, pero de elementos negativos, por ejemplo. En el caso de las copulativas se puede usar el nexo y, o sea, la i, o el ni para los casos negativos. Pero, por ejemplo, se puede decir no he comido ni dormido bien. Estas son dos oraciones en las que el sujeto implícito soy yo, o sea, es el sujeto, es el pronombre yo, y está implícito, no se menciona. Pero por el caso de las copulativas, como es una adición de varias acciones y puede incluir tanto a varios sujetos como uno, en el caso de que se incluya solo un sujeto con dos acciones, solo se omite en la segunda parte. Por eso se menciona no he dormido con el e como una especie de auxiliar para definir al sujeto implícitamente, y no se pone un yo no he dormido y yo no he comido bien. No se repite. En el caso en el que haya dos sujetos implementados en la oración con verbos diferentes, entonces sí se incluye, con acciones diferentes, claro. Por ejemplo, puede ser Juan limpia la mesa y Ana acomoda el sofá. En este caso no se omite ni el sujeto ni el verbo porque no estamos hablando de la misma persona, ni estamos hablando de la misma acción. Pero, por ejemplo, también se puede conocer con una adición. Por ejemplo, yo he estudiado matemáticas y química, donde parece que solo se está agregando un solo término, una sola palabra, pero en realidad estamos juntando dos oraciones que son yo he estudiado matemática y yo he estudiado química. Solo que para no hacer redundante la oración, se incluye solamente el nexo de y para hacer una oración copulativa y se sugiere por el segundo verbo, por el segundo sujeto. En el caso de las coordinadas disyuntivas podemos encontrar el nexo o también puede ser el u, dependiendo de si la palabra siguiente empieza con una o. Esta se remite a la idea de que existen dos posibles caminos o más inclusive sobre una situación manifestada en una oración. Esto puede ser visto en varias oraciones como aquellas que sugieren una opción de tu parte o de la parte del sujeto, donde se menciona ¿prefieres ir al cine o al parque?
Oraciones distributivas se caracterizan por hacer una enumeración de diferentes acciones, sujetos, predicados y están entre una distinción clara de las copulativas y las disyuntivas. Es como un punto medio entre ambas. En los ejemplos que se encuentran en esto se pueden usar los nexos ya, como en ya se acuestan, ya descansan, por así decirlo, se repite en dos instancias de la oración, y también aquella que puede describir varios sujetos y varias acciones, como por ejemplo, en la fiesta aquellos ríen, otros lloran, otros comen, otros bailan, otros cantan. En las oraciones adversativas se puede ver cómo hay una afirmación en la primera oración y en la segunda existe como una anulación de esa afirmación primera, como en sentido negativo. Por ejemplo, puede estar el ejemplo de aún no he tenido mi título universitario, mas lo obtendré. Este ejemplo establece una realidad, pero después contradice un poco, negando esa suposición y proponiéndola en un futuro. Esto también puede pasar con los nexos más sin embargo, excepto, con todo esto, a pesar de. En el caso de las subordinadas tenemos tres clasificaciones, las cuales están divididas en sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Las primeras se dividen en atributivas, objetivas finales y subjetivas. La segunda de adjetivas se divide en incidentales y determinativas. En el caso de las adverbiales podemos encontrar las circunstanciales, las comparativas y las de casualidad, en donde se incluyen las concesivas y las condicionales. De las oraciones subordinadas sustantivas subjetivas se nos presenta el nexo que como predecesor del sujeto, como en la oración, el que hayamos sabido sobre la crisis ambiental tuvo preocupados a muchos empresarios. En las subjetivas podemos encontrar aquellas que mencionan una situación bastante preliminar, algo que sí está establecido, como por ejemplo puede ser el del estilo directo, donde se menciona que algún sustantivo, un sujeto, fue el que mencionó una oración y se menciona como a partir de dos puntos, como si fuera una especie de diálogo, como el ejemplo de el presidente, dos puntos, comentó que el evento había sido un éxito. En el estilo indirecto lo podemos ver como el presidente comentó que el evento había sido un éxito, tal cual como una oración activa. Las subordinadas sustantivas atributivas se encargan de suplantar a los nominales, a aquellos nombres o aquellas aposiciones que puedan encontrarse en una oración. Esto puede ser como el ejemplo de mi mayor deseo es ganar la competencia o mi mayor deseo es la ovación. En el caso de las determinativas e incidentales podemos ver que puede haber ciertas confusiones entre las dos, pues una puede tener signos de puntuación que inciten una radicalización o una excepción de los sujetos que realizan la acción, mientras que la otra lo hace más general, como por ejemplo, los patos que vieron el lago llegaron corriendo. Sin ningún signo de puntuación se puede admitir que todos los patos que hicieron eso fueron los que llegaron al lago. Sin embargo, cuando se añade un signo de puntuación seguido del sujeto, se puede, y anterior también, o sin el verbo, nos podemos dar cuenta que los patos vieron el lago, llegaron corriendo. Es decir, solamente hace una excepción entre todo ese grupo en general.
Adverbiales pueden constituir una formación de oraciones conforme al tiempo, la circunstancia o el modo. Como por ejemplo, aquí es donde trabajo. Este sería un ejemplo de oración subordinada adverbial. En el caso de aquellas que son consecutivas o causales, las primeras son aquellas que remiten a un ejemplo que puede deducirse de la intensidad, como por ejemplo, hacía tanto calor que incluso el desierto le quedaba pequeño. En las comparativas podemos ver algunos ejemplos como se veían las nubes en el cielo, así de blanda era su cama, o como altos eran los Alpes del terreno, así de grandes eran sus sueños. En las de causalidad vemos injertadas las dos posibles razones, ya sea las concesivas o las condicionales. Las condicionales son las que tienen siempre el sí al inicio de la oración y pueden remitir también a un entonces, pero no en todos los casos. Un ejemplo podría ser el de: si yo digo que vuelvas en la noche, tienes que cumplirlo. Es como una condicional. O si regresas temprano, saldremos al cine, por ejemplo. En el caso de las otras, se puede ver cómo hay un cierto patrón donde se ve un ligero impedimento para la oración principal, pero sin embargo esta termina por hacerse realidad y termina siendo una acción, como por ejemplo, aunque o a pesar de que me es difícil, voy a terminar de estudiar, por ejemplo. Espero que este video haya podido ser de tu ayuda y aún dejaré unos libros para que puedas consultarlos cuando quieras.